Como nos ocurre también cuando desarrollamos aplicaciones en Windows o en Mac, la inclusión de servicios externos es una de las características que bueno, puede representar eh, en muchas ocasiones la diferencia entre una aplicación correcta o una aplicación buena o incluso una aplicación válida. Es decir, muchas veces determinadas aplicaciones necesitan de la inclusión de servicios que a priori no vienen incluidos con la plataforma FireMonkey. Entonces, para esto, sobre todo cuando estábamos hablando de Windows, pues tenemos, también en cierto sentido de Mac, tenemos una amplia API que nos permite incluir determinados recursos de una manera muy sencilla, ya que, bueno, pues en ambos casos, digamos, seguimos un mecanismo de importación muy similar. Sin embargo, en las aplicaciones móviles, estos mecanismos son específicos y un poco más crípticos, ya que tanto iOS como en especial Android son plataformas muy particulares con recursos muy concretos que necesitamos comúnmente incluir de una manera o siguiendo un proceso que no es desde luego trivial. En ese sentido, hemos querido incluir en este evento cómo realizar esta tarea en concreto sobre la plataforma Android, aunque, bueno, vamos a comentar someramente cómo se hace también sobre la plataforma iOS, teniendo en cuenta que además en la plataforma Android hay varios caminos y de esos nosotros hemos elegido uno concreto para ilustrar nuestro ejemplo. Pero previamente a eso queríamos comentar, pues evidentemente, cómo realizar estas tareas en el contexto tanto de FireMonkey para iOS como FireMonkey para Android. Evidentemente, como hemos explicado ya, evidentemente no podemos esperar que FireMonkey contenga todos los recursos necesarios y necesitamos normalmente incluir estos recursos en nuestras aplicaciones a través de mecanismos externos. En el caso de iOS, nosotros podemos hacer esto utilizando librerías. En el caso de Android, además de las librerías, tenemos también lo que se denominan actividades, que como concepto se encuentran incluidas dentro de lo que sería Android, pero no están incluidas o no se encuentra un concepto similar en iOS. Cuando queremos hacer invocaciones con librerías, bueno, pues los procesos son bastante diferentes o divergen bastante si lo queremos hacer en iOS como si lo queremos hacer en Android. En iOS nosotros básicamente lo que tenemos es una directiva, la directiva $link, que lo que nos permite es incluir una librería. Básicamente esta librería pues es una librería estándar de iOS, como las que se diseñan para incluir en aplicaciones escritas en Objective-C, que es el lenguaje estándar para la programación de la plataforma iOS. Evidentemente, como Objective-C es un mecanismo específico con una serie de tipos específicos y una serie de convenciones específicas, lo que se ha hecho básicamente tanto para Delphi como para C++ Builder es crear una serie de unidades que nos permitan el consumo de estas librerías de una manera más confortable. Y para eso tenemos librerías como la Mac API.Objective-C o la iOS API. En realidad hay muchas más, pero esas serían las dos principales. O hay algunas otras más específicas para conceptos más concretos, ¿no? En cualquier caso, cuando nosotros queremos consumir una de estas librerías, aparte de incluir estas unidades en el uses o importarlas en el caso de C++, aparte de introducir el enlace a la librería utilizando la directiva $link, necesitaríamos también incluir esta librería de forma que se desplegase en conjunto con nuestra aplicación. Esto es necesario porque si no lo hacemos así, evidentemente no tendríamos la capacidad de compilar. Es decir, la compilación no implica un linkado. Necesitaríamos también desplegar la librería y por tanto tendríamos que ir al gestor de despliegues e incluir específicamente el archivo en un lugar accesible por parte de la aplicación.
En el caso de Android tenemos un mecanismo similar, por lo menos a nivel conceptual, porque a nivel procedural el procedimiento que hay que seguir es ligeramente divergente. En el caso de Android, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no todas las librerías de Android son válidas. Necesitaríamos que la librería estuviera compilada, por supuesto, utilizando Java, tienen que ser librerías JAR, ¿de acuerdo? Y con una API igual o superior al nivel 10, lo que equivale al Android 2.3.3. No podríamos utilizar librerías anteriores a esa API. A partir de ahí, en Android lo que se hace es construir lo que se llama un Pascal Bridge. Este Pascal Bridge es básicamente una unidad Pascal que mapea todas las estructuras y procedimientos que tiene la librería Android en cuestión. Para eso se ha diseñado una herramienta que es descargable desde la zona de descargas para usuarios registrados de embarcadero, que se llama Java 2OP o Java 2OP, que básicamente lo que hace es crear esta unidad utilizando una herramienta de desarrollo o de creación en línea. Esto genera una unidad que nosotros habremos de incluir en nuestro proyecto, porque será la unidad que nos permita manipular la librería externamente. Con esta librería nosotros ya podemos acceder a la librería JAR, con esta unidad ya podemos acceder a la librería JAR, aunque para que esta librería pueda ser utilizada en despliegue necesitamos hacer alguna cosa más. En concreto, el SDK de Android tiene un pequeño archivo llamado classes.dex que establece qué librerías se pueden o no se pueden cargar en las aplicaciones Android. Para que nuestra librería se pueda incluir, ¿de acuerdo? Necesitamos regenerar este archivo incluyendo nuestra librería. Y esto se hace o bien mediante un mecanismo específico del propio SDK de Android, o bien mediante un mecanismo automático que incluye RADstudio. RADstudio en la versión X7 incluye un lugar donde depositar la librería que, bueno, pues automáticamente lo que hace es incluir esta librería en el archivo classes.dex. Por último, lo único que quedaría es incluir esta librería en la aplicación de despliegue, como en el caso de iOS, teniendo en cuenta que si nosotros utilizamos el mecanismo automático, automáticamente también el entorno incluirá esta librería en la configuración de despliegue. Pero si lo hacemos de manera manual, tendremos que hacerlo nosotros de manera separada. En el caso, además de Android, tenemos un segundo mecanismo de invocación de recursos externos. Y estos son las actividades. Para entender lo que es una actividad hay que tener un cierto manejo de lo que sería la programación en Android utilizando el SDK. Para los que no han tenido esta oportunidad, pues simplemente decir que la mayoría de las aplicaciones que nosotros instalamos dentro de un sistema operativo Android disponen de lo que se llaman actividades. De hecho, la mayoría de las ventanas son en sí actividades. Estas actividades, básicamente, lo que son pequeños recursos que son invocables desde otros recursos separados, que normalmente, y si no se especifica lo contrario, pueden ser de la propia aplicación o de aplicaciones externas. Por tanto, en Android se crean estas actividades, estos recursos de actividad, como mecanismo de ahorro. De hecho, es uno de los mecanismos de ahorro que incluye la plataforma, ya que permite que, por ejemplo, nosotros utilicemos una aplicación la aplicación de la cámara desde diferentes aplicaciones sin tener que cargar cada una de ellas su propia aplicación de cámara. Para esto, o para hacer el uso de estas actividades, tenemos una clase que se llama el intent. El intent básicamente es el contexto de carga de una actividad. Este intent básicamente lo que hace es crearse conteniendo la referencia a una actividad. ¿De acuerdo? Dado que la actividad es externa, no la podemos crear, pero sí podemos referirnos a ella mediante un nombre. Todas las actividades se registran con un nombre específico y sabiendo ese nombre podemos invocarlas. Para eso creamos un intent y llamamos al método setAction. Este método setAction permite establecer el nombre de la actividad que queremos invocar. Y luego mediante dos
métodos putExtra y getExtra podemos cargar, en el caso de put, y leer, en el caso de get, parámetros que contextualmente la actividad utilice. Una vez que hemos cargado inicialmente los parámetros, podemos llamar al startActivity, que tiene diferentes sobrescrituras, y concretamente el startActivity for result, que básicamente lo que hace es lanzar la actividad y esperar a que esta actividad se lance correctamente. En el caso de que lo haga, pues obtendrá un resultado igual a 0. En el caso diferente, pues un resultado igual a 1, y nosotros podemos saber si la actividad se ha lanzado correctamente. Y una vez ejecutada la actividad, el usuario operará con ella. En el caso, por ejemplo, de la aplicación de cámara, pues tomará una foto, y una vez tomada esa foto, ¿vale?, obtendremos el resultado por diversas maneras, a veces mediante un getExtra, otras veces, como en el caso que nos ocupa, lo que hace es, una vez leído el código de barras, copiarlo al portapapeles, y nuestra aplicación es capaz de ir al portapapeles y rescatarlo de ahí. Como segunda parte de la aplicación de supermercado, vamos a introducir también lo que sería la lectura de código de barras. Para aclarar un poco cuál es la base de de la técnica que vamos a seguir, lo que debemos de hacer es consultar, en principio, un seminario, un webinar que Jim McKeith hizo acerca de Devices and Gadgets en su momento en lo que sería el canal de Embarcadero. Ahí tenemos muchas cosas, y sobre todo pues teníamos una específica que es el Barcode Scanner, tanto para Android como para iOS, y sobre esta interpretación nosotros hemos avanzado un poco, fundamentalmente porque esto estaba hecho para X6. Teníamos específicamente algunos problemas, y bueno, pues los hemos adaptado y solucionado. Y bueno, pues al mismo tiempo él se había basado en el trabajo de otra persona anteriormente, y bueno, pues al final hemos creado un pequeño componente en donde encapsular las diferentes cuestiones para que podamos hacer la lectura de código de barras. Bueno, sobre la cuestión, básicamente, pues nada, lo que se ha hecho es agregar una unidad, el Android Barcode Scanner, que era básicamente la unidad que Jim McKeith había hecho. Esta unidad se basa en la técnica de uso de intents y de invocación de actividades, que de alguna manera nos permite pues utilizar recursos agregados por otras aplicaciones, utilizarlos en nuestras aplicaciones, ¿de acuerdo? Y que, bueno, en este caso, pues utiliza un producto de la casa ZXIN que, bueno, permite utilizar o realizar lectura de código de barras de manera gratuita. Además, también tiene una manera de colaborar, digamos, bajo pago, que nos permite, pues bueno, librarnos de la publicidad y de algunas cuestiones que en principio la versión gratuita pues lleva incluida, pero que en cualquier caso la funcionalidad va a ser muy similar. Simplemente nos va a permitir, pues bueno, trabajar un poco con la cuestión. En principio, la responsabilidad de encajar todo esto en un componente es de Jim McKeith, que es el que lo hizo originalmente, y nosotros lo único que hemos hecho es, bueno, pues fundamentalmente adaptar un poco el funcionamiento de este componente, que inicialmente, en el caso de Jim McKeith, lo que había hecho es, bueno, pues dado que este componente lo que hace es leer un código de barras y copiarlo digamos, en el portapapeles, pues lo que hacía él era hacer una gestión del portapapeles para leerlo de ahí. El problema es que, fundamentalmente, se producía un problema de bloqueo por parte del propio componente que muchas veces dejaba colgada la aplicación. Entonces, para solucionar esto, lo que hemos hecho es agregar un timer, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues básicamente lanzar la lectura del código de barras cada X tiempo. Bueno, en principio, lo más importante, ¿de acuerdo?, es la invocación, en este caso, del escaneo, la invocación del producto, la invocación remota, que en principio se produce en el método callScan,
de acuerdo, que admite además un parámetro que sería el modo de scan. Hay diferentes tipos de escaneos que, como veis, están listados aquí, ¿de acuerdo? Los tipos que se soportan. En principio, si no especificamos nada, pues en el scan, ¿de acuerdo? Pues se incluyen todos los modos, ¿no? Entonces, básicamente, para esto lo que se hace es utilizar un intent. Como se dice en la explicación, el intent básicamente nos permite localizar una actividad. Para eso tiene un método llamado setAction, que nos permite localizar la actividad por su nombre. Todas las actividades tienen un nombre y en este caso, bueno, pues este nombre está publicado por el propio fabricante, simplemente se lo hacemos constar aquí. Y para gobernar su funcionamiento, cosa que también está especificado por el propio fabricante, pues tenemos que ponerle un extra, ¿de acuerdo? Que en este caso, bueno, pues lleve configuradas los diferentes formatos de código de barras que soporta. Una vez configurado esto, se invoca el método startActivity que lanza el intent y espera, como estamos llamando startActivity for result, espera un resultado que solo va a ser, digamos, bueno, va a considerarse bueno como cuando se devuelva el valor 0. En ese sentido, pues esto lanzará la actividad y si la actividad se lanza correctamente, pues se pondrá 0. Y luego todo lo demás es básicamente pues una gestión, como ya digo, para hacer la lectura. Digamos que la propia aplicación lee el código de barras y copia la información al portapapeles y lo único que se hace es, bueno, pues crear un timer que lee cada medio segundo, que en principio está parado y que en el momento en el que es invocado, pues lo que hace es bueno, pues buscar en el código de barras y saltar cada X tiempo hasta que reciba una información. Si itera 9 veces y no ha encontrado esa información, pues se deshabilita y da por sentado que, bueno, pues se ha producido algún problema y no se ha copiado la información. A todo eso, pues se lanza el timer utilizando lo que se llama un evento de aplicación. Se detecta cuando la aplicación está cambiando de pantalla y, bueno, pues lo que se hace es lanzar el timer, utilizando además una variable fread para saber, porque claro, el problema es que como la gestión del cambio de ventana se produce siempre, y pues también se produce la primera vez que se lanza. Evidentemente, nosotros queremos lanzar el timer cuando se cierra la aplicación y no cuando se abre, en este caso el lector de código de barras. Por tanto, lo que hacemos es que cuando se lanza por primera vez, si no es lectura, ¿de acuerdo? Pues no se hace absolutamente nada. Y si es lectura, ¿vale? Pues lo ponemos justo cuando hemos invocado al scan. De esa manera sabemos que se ha escaneado y, bueno, pues que hay que lanzar el timer para intentar hacer la lectura. Y una vez que se ha lanzado el timer, se pone el read a false y se vuelve a poder volver a empezar, ¿no? Sería un poco la gestión. Eso implica que en nuestro código nosotros tengamos, bueno, pues un botoncito que es el que va a invocar el escaneo y que básicamente lo que hace es llamar a una instancia del barcode scanner scan y realiza el escaneo. Es verdad que, bueno, pues declaramos una variable, ¿de acuerdo? Y que también en el constructor, aquí en el constructor, ¿de acuerdo? Pues en principio lo que hacemos es crear el componente, ¿de acuerdo? Y asignamos un evento, se ha creado un evento para que cuando se produzca la lectura, aquí, cuando se produzca esta lectura, se lance el evento de forma que se pase el dato que se ha leído. Y de esa manera, pues, podamos reaccionar a la lectura del evento y es un poco, pues, lo que se hace aquí. Se mete este evento, esta gestión del evento, que básicamente lo que hace es leer el contenido del barcode y meterlo dentro del edit text. Es un poco, básicamente, lo que hacemos. Entonces, digamos que por cerrar un poco esta gestión, vamos a mostrar un poquito el funcionamiento de la aplicación. Bueno, lo primero que hacemos es, una vez que teníamos el servidor arrancado, bueno, pues lanzar esta aplicación para que se instale en el dispositivo.
mientras se está lanzando, bueno, yo tengo preparada una serie de códigos de barras que nos van a permitir posteriormente la lectura. Bien, ahí ya está. Ahí estaría. Habilitamos el visor. Bueno, pues aquí tendríamos la aplicación. Y entonces, simple y llanamente, pues lo que tendríamos que hacer es hacer pues una lectura. Para eso vamos a minimizar aquí y mostrar los códigos de barras. Entonces ahora vamos a lanzar la aplicación. La aplicación va a hacer una lectura que en principio, pues como se ha visto ahí, leía el código de barras, escribe el texto que se ha buscado y ahora podemos hacer una búsqueda y agregarlo a nuestro pedido. Una vez agregado nuestro pedido, pues lo podemos guardar y ya tendríamos nuestro pedido guardado con los, en este caso, huevos que hemos ido agregando con lo que sería la aplicación de supermercado.